Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. ¿Con qué autoridad haces todo esto? La epístola de Judas, con evidentes semejanzas con la segunda carta de Pedro, tiene como principal intención la de poner en guardia a los cristianos frente a maestros perversos, a los cuales el autor reprocha de impiedad, de libertinaje moral o de no pocas afirmaciones escandalosas en contra de Cristo. Luego se les invita a ser fieles a las enseñanzas de los apóstoles y a las cosas simples y básicas: la fe, la oración, el amor de Dios y la espera del encuentro definitivo con el Señor. La carta se cierra con una hermosa oración de alabanza. A la superficial e inquisitoria curiosidad de sus adversarios, Jesús les responde tendiéndoles una trampa, cuyo fin es desenmascarar su mala fe y su obstinada cerrazón. De esta forma inesperada, Él les muestra no solo su inteligencia, sino también e indirectamente el origen divino de su misión. Esto nos enseña que para quien está mal dispuesto o prejuiciado, cualquier respuesta clarificadora es inútil, algo que sabemos por propia experiencia. Lo acertado es abrirnos lealmente a la persona y al mensaje de Jesús. Pero hemos escuchado exultantes y sin mancha ante Dios. San Judas se dirige a la comunidad cristiana de entonces para que se mantengan en lo más valioso que tienen, en la fe que han recibido, y les indica también algunas actitudes que deben vivir. Deben orar para que el Espíritu Santo les consolide en el amor de Dios, y así, de esta manera, aguarden a que nuestro Señor Jesucristo les dé la vida eterna. Esto en la primera lectura. Y por lo mismo, a continuación les presenta la situación de algunos miembros de la comunidad y su remedio. A los que titubean deben ofrecérseles compasión, no críticas, no exclusión. A otros les tienen que salvar arrancándolos del fuego. Habla también de aquellos a los que deben mostrarles compasión, pero con prudencia, aborreciendo hasta el vestido del que esté manchado por los bajos instintos. Como vemos, les invita a vivir el bien y evitar el mal en todas sus manifestaciones. Al final termina con un cántico de alabanza al único Dios, nuestro Salvador, que puede liberarles de cualquier tropiezo y presentarles ante su gloria exultantes y sin mancha. Edifiquen su existencia sobre la santísima fe. Tanto la primera lectura como el Evangelio nos recuerdan que debemos fortalecer nuestra fe y nuestra oración, que nuestro camino único es hacia Dios, manteniéndonos firmes en su amor. Judas así nos lo dice en el versículo 20: edifiquen su existencia sobre la santísima fe, orando movidos por el Espíritu. Hay que tener una fe muy fuerte hoy en día ante tantos falsos maestros que no vienen del Espíritu, que quieren engañar, destruir. Sin embargo, nuestra fe construye, edifica, nos hace fuertes, y la oración nos ayuda a ello.
una oración donde se haga presente el Espíritu Santo. También nos lo dice así en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica al Espíritu. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración, a la súplica y la alabanza? Y el Espíritu lo tenemos presente, lo llamamos para que nos ilumine, nos dé fuerza en llevar la luz de Dios a los demás sin titubear. Muchas veces pedimos a Dios, pero más gracias debemos darle en cada día por tanto como nos da, porque todo es regalo de Él. Vivimos tiempos difíciles, mucha falta de fe, pero la misericordia de Dios es grande y unidos en su amor podremos ayudar a otros a salir de sus pasiones, de sus dudas y miedos, a vivir en la esperanza, a agarrarse de Dios, a aprender a amar. Debemos dar testimonio fuerte de fe, predicar la alegría del amor, no solo con la palabra, sino con la propia vida. ¿Con qué autoridad haces esto? Este evangelio nos muestra cómo los fariseos quieren cuestionar a Jesús, cuestionar la religión, porque ellos ven la religión para crear conflictos, dudas. Sin embargo, Jesús solo quiere hacernos ver la verdad, conducirnos a ella. Jesús cuidaba mucho sus palabras, pues los fariseos solo querían llegar a confundirle, a que llegase a decir algo para poder acusarle. Ellos tienen miedo a perder su poder, su autoridad. Una de las palabras clave en este evangelio. ¿Con qué autoridad haces esto? Mientras Jesús hace silencio y responde con otra pregunta a la cual los fariseos no saben por qué respuesta inclinarse, por ese miedo de perder su poder, su fuerza, su dominar a los demás, mientras que Jesús usa su autoridad para ser uno, para hacerse uno con el otro. Y esto es fundamental, ser iguales al Padre y tener una relación profunda con Él. Y por eso nos lleva al bautismo de Juan, donde nos sumergimos en las aguas para ser bautizados, encontrarnos con Dios, que nos dice, tú eres mi Hijo. Cuando Jesús pregunta a los fariseos si el bautismo de Juan viene de Dios o de los hombres, no podemos preguntar nosotros lo mismo. ¿Somos de Dios? ¿Buscamos su luz? ¿O por el contrario, nos dejamos llevar por el miedo, las dudas, la soledad, el vacío, el silencio, la oscuridad? Jesús y sus discípulos acudían con frecuencia al templo. Jesús no estaba de acuerdo con el que los vendedores y cambistas hacían en el templo. Jesús no estaba de acuerdo con esto, porque la casa de Dios no es un mercado. Entrando en el templo se puso a expulsar a los que vendían y compraban, y derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores. De esta manera habían convertido el templo en una cueva de ladrones, olvidándose que era una casa de oración. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores, cuyo interés máximo era ir en contra de Jesús, buscaban siempre sorprenderle en algún fallo. En esta línea le hacen esas dos preguntas. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Buscan que Jesús saluda a su ser Mesías, algo que sus interlocutores no aceptan, y tendría así un motivo para procesarle legalmente. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, no les responde directamente, sino que les formula otra pregunta comprometida para ellos sobre el bautismo de Juan, que no se atreven a responder. Ante esta negativa, Jesús les dice, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. A Jesús tenemos que acudir buscando sus palabras de luz y de salvación para nosotros. Y entonces siempre nos responderá, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. ¿Cuál es nuestra respuesta? Respóndeme. El Señor con esta palabra nos hace una invitación
a entrar en lo más profundo de nosotros, a distinguir, a saber discernir lo que nos lleva a la verdad y lo que nos aparta de ella, a encontrarnos con Él, a aprender a verle en todo y en todos, a saber tomar decisiones sin miedos, sin titubear, firmes, no ser como los fariseos que tenían miedo a dar su respuesta, alejándose de Jesús, de la verdad, no creen en su palabra, no se dan cuenta que su autoridad es amor. Nosotros elegimos lo mejor, el mayor de los tesoros, a Jesús, amar. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.